adelante yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y a todos los que están presentes aquí en la estación. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los compañeros. Buenos días, Joe. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Buenos días a ti, a los amigos que están presentes y a los que nos están escuchando por allá. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos una sección de anuncios que quizás es un poquito larga en el día de hoy, pero es para informarles a ustedes no tan solo algunos anuncios, sino también notas breves sobre asuntos que son de importancia para nuestra patria puertorriqueña. Número 1, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas. Y nosotros en programas subsiguientes le damos atención a estas cosas que nos envían los radioescuchas. Segundo detalle de nuestra red de anuncios. El pasado sábado 24 de agosto a las 7 de la noche en el Pilar de Filló, aquí en Mayagüez, el licenciado Alejandro Torres Rivera nos dedicó una conferencia sobre la importancia de la Asamblea Constitucional de Estatus. Y quisiéramos nosotros hacer un resumen razonablemente breve de las ideas que nosotros individualmente percibimos durante esta charla. El licenciado Torres Rivera pues dedicó unos instantes al principio de su charla para hacer la distinción entre lo que podía ser una asamblea constituyente y lo que podía ser una asamblea constitucional de estatus. La parte de lo que era constituyente, según este profesor de física pudo entender, se refiere a que es un pueblo quien, investido de su soberanía, establece unos mecanismos para definir lo que será ese compromiso entre el gobierno y el pueblo que propiamente le confiere potestades. A ese ejercicio, que es un ejercicio constituyente y fundamentado en la soberanía sin restricciones del pueblo, que está determinando cómo ha de ser la naturaleza de su gobierno. Eso se le llama un proceso constituyente y puede terminar en definir una constitución para el país, pero no es una constitución aprobada por otro país o si no es aprobada por el otro país no entra en funciones ni en vigor. No, eso es otra cosa. Los procesos que son constitucionales, que pudieran estar fundamentados en que el pueblo ha de definir una constitución, hay varias, vamos a decir, maneras en que eso puede ocurrir. Y una de ellas, que no fue la más bonita, dirían en casa, así diría mi señora,
fue la que nos acogió a los puertorriqueños para eso de 1950 a 1952. En ese proceso, pues, hubo una ley 600 que aprueba el Congreso de Estados Unidos para autorizar a que los puertorriqueños se decidan a construir una constitución, a que convoquen a una asamblea de delegados para tratar de construir una constitución que definiría los márgenes y los poderes del gobierno del archipiélago puertorriqueño. O sea, Pero antes de que vaya, hay una parte adicional de esa porción, y es que luego de que los puertorriqueños dijeron, pues sí, esta constitución nosotros estamos de acuerdo, ahora la ley 600 decía que esa constitución iba ante la consideración del presidente de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos para examinar si estaba de acuerdo, que el presidente estuviera de acuerdo con esa constitución y que estuviera eso de acuerdo con la ley 600 y con la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí luego vino un proceso de ratificación de las enmiendas que impusieron en el Congreso de Estados Unidos, y si esas enmiendas no se validaban, pues entonces no se validaba el proceso constitucional puertorriqueño. Sí, quiere decir entonces que esa asamblea que se hizo en Puerto Rico de 1952 a 52 para trabajar, de 50 al 52 para trabajar la Constitución de Puerto Rico, no fue una asamblea constituyente, porque no tenía la soberanía necesaria para hacer una constitución libremente. Sí fue una asamblea constitucional, porque se llevó a cabo de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, no de la Constitución de Puerto Rico, que no existía en aquellos tiempos. Y una asamblea constitucional de estatus sería una asamblea, pues, de acuerdo a la Constitución, no de Puerto Rico, ¿cierto? ¿O sí? Pero sería, de Puerto Rico. Pues sería de la de Puerto Rico, pero es de acuerdo a una constitución ya existente, no está para hacer una constitución, ¿verdad? Esa asamblea constitucional de estatus no está para hacer una constitución, sino que sería de acuerdo a lo que está ya presente en las constituciones que gobiernan a Puerto Rico. Es curioso este juego, ¿verdad?, de las palabras constituyente y constitucional, que Alejandro, el licenciado, lo aclaraba allí en la conferencia, pero que en la práctica, como tú bien señalas, Juan Carlos, pues a veces se ha estado utilizando al revés, porque lo que llamamos la Asamblea Constituyente, que genera la Constitución de Puerto Rico, no era un ejercicio de la soberanía de Puerto Rico, sino una delegación por ley federal para hacer un documento que ellos después editaron y que para nosotros será bien importante, una constitución sobre la cual se estructura entonces un gobierno, un sistema de leyes, pero por otra parte no era un ejercicio de soberanía, porque en el mismo proceso nos estaban imponiendo la soberanía de Estados Unidos. Entonces, por otra parte... Y estábamos limitados. Esa constitución estuvo limitada al ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, por el otro lado, la Asamblea Constitucional de Estatus, que se está proponiendo ahora, aunque el licenciado no entró casi en la dinámica de la legislación propuesta, no entró en ese detalle, el primer paso hacia una Asamblea Constitucional de Estatus es un referéndum que se le va a someter al pueblo de ¿quieres que se constituya una Asamblea Constitucional de Estatus para descolonizar a Puerto Rico? Y si la gente vota que sí, es que ocurre la Asamblea. Y eso quiere decir que esa Asamblea va a estar recogiendo una expresión de soberanía del pueblo de Puerto Rico, aunque sea constitucional. Va a tener más de constituyente que la que tuvimos en el 50-52. Pero no va a ser constituyente. Pero sin embargo, también se usa la palabra constitucional, según tengo entendido, porque en esa asamblea del 50-52 también se aprobó una resolución ante esta situación de este forcejeo con el gobierno federal. Se aprobó una resolución en que el pueblo de Puerto Rico se reservaba el derecho así, por otros medios, modificar esa relación que se estaba estableciendo con Estados Unidos. Ahora no recuerdo si era resolución 5 o 7,
Y hay, por lo tanto, sí hay unas raíces en el proceso del 50-52, en esa Asamblea Constitucional que quiso reservar para Puerto Rico ese derecho. A mí me preocupa entonces si es constitucional de estatus que pudiera pasar lo mismo que pasa con la Constitución, donde Estados Unidos pudiera hacer caso o no a esa junta de delegados, vamos a decirlo así, que se creen bajo la Asamblea para modificar el estatus. Yo creo que la respuesta a tu pregunta, y es una pregunta extraordinariamente valiosa, es que la propuesta que tiene el Colegio de Abogados es que la Asamblea Constitucional de Estatus va a trabajar definiendo lo que serían 3 alternativas para salir de la condición colonial de Puerto Rico, y que estas alternativas definidas por esta Asamblea Constitucional son las que irían a ser negociadas con el gobierno, con las entidades del gobierno norteamericano. Y eso luce un poquito diferente a lo que pasó en el 50 al 52, en donde una vez aprobada la Constitución por Puerto Rico, se envía para ser examinada, y esa Constitución no entra en vigor sino hasta que las entidades del gobierno norteamericano le digan a esa Asamblea Constituyente, al gobierno de Puerto Rico, de que ellos aprobaron la Constitución. Acá se trata de un proceso de negociación sobre lo que serían alternativas de estatus y las supuestas mecanismos de transición durante el ejercicio. En ese sentido pudiera haber un poco más. Esta pregunta que voy a hacer es para todos, y a la misma vez yo sé posiblemente la contestación. Alguien con visión posiblemente o amplia o estrecha podría decir, pero ¿para qué una Asamblea Constitucional de Estatus? Si ya tenemos plebiscito, se ha votado, vamos a votar ahora mismo en las próximas elecciones por un tronco de plebiscito que tiene también las opciones no descolonizadoras, no territoriales. Esa es la pregunta. ¿Qué podrían decir? ¿Plebiscito número cuánto? O sea, obviamente el mecanismo de los plebiscitos amañados, ¿verdad? Criollos, como le quieran decir aquí, no ha funcionado para cambiar nada. Cuando se hacen estas consultas, el gobierno americano lo que está mirando desde allá sin envolverse en absoluto, y no hace caso de los resultados, no importa los que sean. Ellos se divierten mirando a los puertorriqueños debatiendo sobre las cosas en el plebiscito, pero es peculiar este plebiscito, porque en este plebiscito una asamblea legislativa le transfiere lo que no puede transferir por la Constitución de Puerto Rico, le transfiere al Ejecutivo el que decida cuánto presupuesto va a usar para ese plebiscito, cuáles serán las alternativas de estatus que se van a presentar en ese plebiscito. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se definen esas alternativas de estatus? Así que... ¿Y quién vota y quién no vota y qué voto es válido? ¿Ves? Porque si yo no voto, pues ellos no lo cuentan. Dicen, no hay que ponerlo como contado ahí. Los votos en blanco, que serían de protesta, pues no los contarían. Exactamente. Así que, en realidad, esto no es un plebiscito en el sentido de una consulta al pueblo puertorriqueño, que el pueblo pueda decir, oye, esta es la alternativa que yo prefiero, o estas son las cosas que yo preferiría, porque en realidad la definición de todas las alternativas de estatus para este próximo plebiscito no la realizan los propulsores de cada una de esas alternativas. No, la realiza el mañoso que tenemos de gobernador definiendo lo que serían las formas, el fraseo, las condiciones de lo que se está poniendo allí, lo determina el Ejecutivo de Puerto Rico al presente, y no propiamente ni los independentistas ni los libres asociacionistas son los que definen propiamente sus alternativas. Así que en realidad esto es una cosa media extraña, pero no nos olvidemos. La realidad es que algunos puertorriqueños han demostrado que algunos de nuestros últimos plebiscitos
fueron amañados en un sentido bien grande, en donde el número de votaciones era mucho más grande que el número de votantes que entraron por la puerta para hacer votación en esos plebiscitos. Y sin embargo, algunos oficiales del gobierno de Puerto Rico repiten como si fuera un mantra de mucha autoridad los resultados de estos plebiscitos. La realidad es que estos últimos plebiscitos no han sido representativos de lo que es el voto o el deseo de los puertorriqueños. Así que nosotros sobre este plebiscito tenemos que tomar unas decisiones personales bastante fuertes y en algún momento nosotros tenemos que poder discutir sobre eso, pero no va a ser en este momento. Pero bueno. Sí, hay otra diferencia sumamente importante de este proceso de los plebiscitos que hemos tenido históricamente y este que viene, y el proceso de la Asamblea Constitucional de Estatus, que va a incluir consultas al pueblo, consultas electorales, que podríamos llamar plebiscitos o referéndums, tanto para comenzar como para presentarle los resultados al pueblo. Y es que es un proceso educativo para todos los envueltos y sobre todo para el mismo pueblo de Puerto Rico y hasta para los congresistas, que en última instancia también se envolverán. Y es que, como planteaba Eugenio María de Hostos desde principios del siglo XX, o sea, no puedes poner a la gente a votar por cosas tan importantes como el futuro del país sin haber informado y educado al pueblo sobre las alternativas y las posibilidades, las consecuencias. Los significados de las cosas que iban a hacer. Y en este proceso, precisamente, una Asamblea Constitucional de Estatus, una idea central, es que se están dando ahí unas discusiones, unas aclaraciones que van resultando en datos, información clara para el pueblo que se le comunica al pueblo entonces. O sea, estos procesos tienen que estar generando información para el pueblo constantemente. Y las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, van a ser bien informativas, pues que el pueblo sepa eso que va cogiendo forma, cuáles son las implicaciones, esa definición de la estadidad que vaya surgiendo en conversación con Estados Unidos, que el pueblo la sepa, no que la anuncie Rivera Chats de acuerdo a lo que le conviene decir, sino que el pueblo vaya viendo esa información a lo largo del proceso y llegado el momento de los acuerdos o de las aclaraciones de las alternativas, que la gente pueda votar con conocimiento de qué implica el cambio y de la transición hacia ese cambio. Y esa es la razón por la cual el PNP se opone a la Asamblea Constitucional. Exactamente. Pero la cuestión aquí es que qué tipo de información es la que vamos a recibir. Si es por desinformación, la información tergiversada. Por ejemplo, yo siempre he dicho y he buscado en todo eso leyes de plebiscito. En los estados que no hablaban inglés, Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana hablaba francés, a todos se les requirió un periodo de transición, que las escuelas cambiaran al inglés, escuelas de inmersión, se enseñara la física, la matemática, la ingeniería, todo en inglés. Que los tribunales funcionaran en el inglés. Entonces, el Partido Republicano no solo quita la estadidad de su plataforma, aunque se la tenía y no hizo nada, sino que quita también el español de enseñanza allí. O sea, es un mensaje claro de que el español no va. Pues entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que tú tengas ahí y vas a votar ahí en una ley que no te clarifica eso? Tú dices en noviembre. Si Estados Unidos, exactamente. Si Estados Unidos dice, no, ustedes van a entrar con la estadía en español. Ah, perfecto, pues está bien, ponlo ahí. Pero no lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es más... Y tú vas a ver la campaña del PNP, la estadía te va a inundar de chavos, y los chavos te van a salir hasta por las orejas. ¿Ves? Entonces, pero esto es desinformación también. A mí me está que el PNP quebró a Puerto Rico, ¿verdad? Pedro Rosselló puso a Puerto Rico en camino a la quiebra y el proceso fue culminado por Luis Fortuño. Y Jennifer González jugó un papel bien importante en todo eso. ¿Y qué de bueno tiene la quiebra de Puerto Rico para el PNP? Bueno, que eso aumenta la dependencia. Está medio mundo dependiendo de fondos federales. Y mientras más gente depende de los fondos federales, más estadistas hay. Tú hablas con los estadistas y más del 50% de ellos te dice que son estadistas porque eso va a aumentar las ayudas.
Así te dicen, va a aumentar las ayudas. Yo creo que el y 90. mientras haya más 50 no, 90. Mientras haya más estadistas, más veces el PNP gana. Y por eso es que traen el plebiscito, para que vengan los estadistas a votar por ellos. Y si el PNP gana, pues guisa. Porque eso es lo que ellos hacen cuando están en el gobierno, guisar. Ellos saben muy bien que Puerto Rico quebrado jamás va a ser un estado de Estados Unidos. Estados Unidos yo pienso que nunca lo aceptaría Puerto Rico, pero aun cuando los puertorriqueños fuéramos blanquitos, habláramos inglés y fuéramos rubios, no nos aceptaba mientras estuviéramos quebrados. Mira, mi mantra es... Así que, y el PNP sabe eso. El PNP sabe eso. Sin embargo, quiere quebrar a Puerto Rico para seguir ganando elecciones. Mira, mi mantra es un pueblo con un gobierno corrupto y quebrado jamás será anexado. Un pueblo con un gobierno corrupto y quebrado jamás será anexado. Déjeme. Eso es mío. Yo pienso que uno tiene que separar un poquito. Hay PNPs que pudieran ser y son personas muy honestas. Y hay un liderato PNP que son propiamente una convención de mafiosos bien coordinados para hacer todo lo que ustedes están diciendo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que es importante porque esos que son en el liderato PNP piensan de Puerto Rico como una excusa para ellos ser menesterosos ante el gobierno federal y seguir pidiendo dinero. Pero hay muchos PNPs que son personas trabajadoras, personas decentes, que posiblemente están engañados respecto del asunto de la estadidad, pero que tratan de hacer lo mejor que pueden por su familia. Y yo tengo que pensar que es más de un puñado, es más de un puñado. Yo creo que hay unos cuantos de ellos. Pero el liderato, y tú si apoyas un liderato corrupto, pues te estás embajando tú también. Así que yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio de honestidad diciendo, oye, esa gente, de veras yo los quiero que estén en posiciones de poder. De veras yo quiero que estén tomando decisiones a nombre del pueblo de Puerto Rico. Si ahora resulta que cada decisión que esa gente tomó a lo largo de los pasados 2 o 3 décadas, a cada uno de los puertorriqueños le cuesta una cantidad bien grande de dinero que tenemos que pagar, ya sea en electricidad, ya sea en agua, ya sea en cajetera, ya sea en impuestos al gobierno. Todo eso nos cuesta a nosotros los puertorriqueños mientras ellos siguen ordeñando el asunto desde allí, desde el gobierno. Ahora bien, déjame presentar aquí al otro que tengo aquí a punto de reventar al lado mío, otro comoderador, Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días a todos. El detalle entonces de la charla que nos ofreció Alejandro Torres Rivera sobre la importancia de este proceso de la Asamblea Constitucional versus lo que pudieran ser otro plebiscito o 10 plebiscitos más, donde todos ellos son plebiscitos por un lado amañados, pero por otro lado, en donde lo único que ocurre es que en Estados Unidos se sientan a reírse y mirarnos mientras nosotros acá debatimos sobre el cuento de los plebiscitos y nada va a ocurrir respecto de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en base a esos plebiscitos. Y más importante que eso, que ocurra o que no ocurra nada respecto de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, es que Puerto Rico no defiende sus propios intereses en ninguno de esos plebiscitos. Eso es una pérdida de nuestro dinero y de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo. Pero todavía tenemos que hablar sobre el próximo. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, precisamente sobre el plebiscito del 2024, tomó una decisión reciente en la cual el Partido Independentista le solicitaba que ese plebiscito era en violación de disposiciones constitucionales. Una de tantas, la legislatura era quien asignaba el dinero para la celebración de procesos eleccionarios en Puerto Rico. Y el segundo detalle era sobre el asunto de las definiciones de estas alternativas de supuestos estatus, que al ser definidas, tienen que ser definidas genuinamente para beneficio de los puertorriqueños en el sentido informativo.
no puede ser definida en el sentido de que alguien toma ventaja de que estoy ahora en la silla de gobernador y yo defino cómo es que se van a realizar las cosas. El Tribunal Supremo, en una decisión de 6-2, la presidenta del Tribunal Supremo emitió una opinión disidente y por escrita, difiriendo de lo que era la decisión de la mayoría respecto de qué se hacía al respecto de ese asunto del plebiscito. Y la mayoría lo que dijo es no ha lugar la petición del Partido Independentista sobre la inconstitucionalidad del plebiscito. Así que esto es una decisión mayúscula, porque la entidad gubernamental a cargo de defender lo que sería la letra más fundamental del gobierno de Puerto Rico, porque los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico no existen en virtud de leyes norteamericanas, existen en virtud de leyes puertorriqueñas, de la Constitución de Puerto Rico. Ellos no ocupan su posición en torno a lo que digan los norteamericanos, no. Por los norteamericanos, mejor que no estuvieran allí. De hecho, todo el principio de la estadía norteamericana en Puerto Rico, lo único que había era la Corte Federal. Y esa Corte Federal, que existía en Puerto Rico, no existió en Filipinas, era porque el gobierno estadounidense quería defender los intereses de ellos. Así que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene que defender la Constitución de Puerto Rico, esencialmente, por mayoría, 6-2, decidió darle un poco de espaldas a aquello que le otorga la autoridad. Cosa media extraña. Para el próximo sábado, 7 de septiembre, Ruperto Chaparro debe estar con nosotros para hablar sobre comunidades pesqueras en Puerto Rico. Anuncio, entonces. Sí, ese es otro anuncio, Sí, cambiamos el tema. Cambiamos el tema momentáneamente. Y el último de los anuncios que quería mencionar aquí es una invitación a todos los puertorriqueños, jóvenes y adultos, que se registren para votar en las elecciones de ahora de noviembre del 2024. Mira, que se inscriban para votar. Y se puede hacer se puede hacer por internet, ¿verdad? Si uno tiene computadora y tiene una dirección electrónica, ¿verdad? Lo que llaman un email. Tiene que tener una dirección electrónica. Y eso es todo el requisito. Va al enlace. El enlace es CEE, como Comisión Estatal de Elecciones. CEEPUR. PUR significa Puerto Rico, ¿verdad? CEEPUR.org. ORG significa organización. Así que es ceepur.org/R, porque R es el sistema de inscripción. Y se escribe así, mito, ERE, ¿verdad? Sí, de hecho, tienes dos alternativas. Puedes hacerlo en línea o podrías ir a una de las juntas de inscripción permanente. Sí, también. Eso es otra manera. Ahorita les menciono, después que tú acabes ese asunto, de mencionarle cuáles son las que están por aquí en la vecindad de nosotros. Ah, pues claro, claro. Bueno, volviendo al enlace, ceepur.org/R. Con eso nada más ya entra a la página y le van a pedir una dirección electrónica, le va a pedir que abra una cuenta, ¿verdad? Una cuenta en R, y para abrir la cuenta usted tiene que tener una dirección electrónica. Ellos entonces le van a escribir a su dirección electrónica con un código y usted utiliza ese código para entonces crear su cuenta. Es decir, ahora hay está que funcionando. subirlo. Sí. Está funcionando. Está funcionando. Sí, Sí, yo- pero, por lo menos esta mañana estaba. Sí. Hay a veces alguna gente tiene dificultad porque no sé qué subir documentos, ¿verdad? Evidencia de la dirección y o sea, la residencia y de nacimiento. Y a veces hay problemas con subir los documentos. Así que la otra alternativa, o sea, la primera es esa, la más sencilla. Y si uno lo logra por ese mecanismo, pues ya está registrado para votar. Y si tiene problemas, pues no se conviene ir a la Junta de Inscripción Permanente, que aquí Carlos tiene unas direcciones. Sí, yo ayer estaba tratando de verificar lo que Juan Carlos me estaba diciendo sobre el mecanismo de sacar la cuenta y todo lo demás. Yo verifiqué que estoy inscrito y estoy activo, según dice la de aquí a allá, a lo mejor me sacan de activo, pero bueno, la realidad es que pude hacer una cuenta. De allí en adelante, pues como ya yo estoy activo como registrado, inscrito como votante, pues no. Ahora bien, hay juntas de inscripción permanente en Aguadilla, en el Aguadilla City Center, calle Progreso, piso 6 en Aguadilla.
En Mayagüez está en la calle Ernesto Ramos Antonini, el número 107, aquí en Mayagüez. Hay una junta de inscripción permanente. Al lado de la Jibarita. Al lado de la Jibarita, del restaurante La Jibarita. Sí. Está en San Germán, en la Plaza del Mercado, en la segunda planta de la Plaza del Mercado. Hay una junta de inscripción permanente. En Sabana Grande, en la calle principal, calle Luis Muñoz Rivera, el local número 27, en Sabana Grande, también hay una junta de inscripción permanente. En Utuado, Lares y Jayuya, pues bueno, hay una en Utuado, en la calle Doctor Cueto, número 118. Hay en Adjuntas, hay una junta de inscripción permanente. Así que en el área, vamos a decir, la parte, la mitad oeste de Puerto Rico, hay unas cuantas de estas juntas de inscripción permanente que usted puede tratar de ir a hacer el ejercicio de inscribirse. Y si usted es uno de los jóvenes de nuestro país que todavía nunca ha votado, pues bueno, le invito a que haga ese ejercicio de inscribirse. ¿Y por qué razón? Porque la votación es el ejercicio más sencillo que usted puede hacer en beneficio de su país si participa. Si usted no participa, usted está en cierta medida traicionando a su propio país, porque entonces usted deja que las votaciones las determinen otros, y otros pudieran ser los de partidos que llevan años endeudando a nuestro país. Bueno, pues quizás entonces llega la hora de tratar de participar precisamente para nosotros tratar de hacer algo en beneficio de nuestro país. Oye, y tienen exactamente 3 semanas para inscribirse. 3 semanas. Tiene 3 semanas, hasta el 21 de septiembre, hoy es 31 de agosto. Así que tienen exactamente 3 semanas para inscribirse. No lo deje para después, porque la última semana hay unas filas largas ahí, que es una cosa terrible. Así que vaya esta semana a la Junta de Inscripción Permanente, o hágalo desde su casa, si tiene dirección electrónica y tiene una buena computadora. Ahora es importante también hacer lo que hizo Carlos, pues entrar para cotejar cuál es la situación del registro de votantes respecto a uno, porque el PNP precisamente también está muy activo cuestionando la gente. Hace semana y media salió una lista en uno de los periódicos que era bastante larga de personas que ellos cuestionaron que si estaban todavía registrados para votar o no. Y era una lista de un par de páginas del periódico. Bueno, y todos los que supuestamente han sacado por haber fallecido, no vayan a haber matado a alguien en el proceso, ¿verdad? Sacarlo sin que aplicara, mientras que no han sacado algunas decenas de miles de fallecidos que todavía no han limpiado las listas. Así que conviene que uno entre para confirmar, y también lo de la dirección de dónde le va a tocar votar. Sí. Porque si uno se mudó, tiene que chequear que no con eso haya perdido el derecho, lo hayan sacado de la lista, lo hayan puesto como inactivo. Todas esas cosas que pueden pasar, es bueno cotejar. Sí, de hecho, entre las cosas que cotejé, era eso, cuál era el precinto que me tocaba ir, y cuál era el colegio o la unidad de votación, que es la terminología que utilizan. Y ciertamente la unidad era distinta de la que yo tenía registrada desde hace un tiempo atrás. Se mudó hace un tiempito y no ha registrado el cambio. No, y entonces, aún si tú no te has mudado, yo no hice ningún cambio sobre estos detalles, pero aparezco en otra unidad distinta. Luego entonces, de alguna manera, ellos pudieron haber redefinido a qué unidad te toca ir. Sí, pero que iba a lo de nuevo las impugnaciones. O sea, igual que el PNP anunció esta semana que estaba impugnando a más de 1,000 electores de Victoria Ciudadana solo en el municipio de San Juan, diciendo que en realidad no vivían donde se habían inscrito, pues pueden cuestionar porque si uno se mudó de un barrio a otro y todavía aparece inscrito en el otro barrio, pues entonces va y eso lo usan de excusa para cuestionar el voto de uno. Así que todas esas cosas tienen hasta el 21 de septiembre. El de Ricky. No, el de Ricky no lo cuestionaron. Y hasta el Supremo se lo aprueba. Así y tampoco cuestionaron, perdón, ¿verdad? Que yo me acuerde de estas cositas. La Guardia Municipal de Guaynabo
aquellos que vivían todos metidos en una casa junto con el capitán de la guardia, en Guaynabo, que no era en Guaynabo donde vivían en otros tantos municipios. Eso es una unidad bien unida. Esa es una unidad bien unida. Esos tampoco los cuestionaron apropiadamente. Y la realidad es que precisamente por eso es que usted tiene que ir a votar. Porque tenemos una partida de líderes en algunos de los partidos del país que no son particularmente muy honestos, por llamarlo de una manera. En los procesos democráticos. No, el democracia para ellos es solamente si tú votas con ellos, no es si votas en contra. Vayamos al tema del día, sobre el programa de gobierno de los partidos rumbo a las elecciones del 2024. Nosotros nos hemos propuesto discutir un poco sobre el asunto de energía, creo que por allí empezamos. Después nos propusimos discutir un poco sobre asuntos ambientales. Nos hemos propuesto, nos hemos propuesto también luego continuar con temas fundamentales como son el asunto de la salud y de la educación, en la cual nosotros todos podemos aportar, porque todos hemos sido y somos educadores a lo largo de nuestra vida. Y sobre los procesos electorales y el asunto de estatus. Me gustaría, aprovechando el asunto de que tenemos aquí a Agustín, si lograste examinar un poquito el artículo que sacó Edison Avilés en El Nuevo Día, que a mí me pareció interesante porque era como... Yo no sé si él se está despidiendo de la oficina que está dando o porque no, es muy interesante. Él esencialmente está dando una visión panorámica de cómo él mira el desarrollo del asunto energético en Puerto Rico por los próximos años. ¿Esta persona? Edison Avilés es el jefe del negociado de energía de Puerto Rico. El segundo apellido de él se me escapa. Pero el asunto es que el título del artículo es el proceso de renovar la red eléctrica y se refiere a la red eléctrica de Puerto Rico. No sé si lograste mirarlo y si tienes algún comentario que hacer antes de que vayamos a hablar sobre el asunto de el ambiente. Para información, antes que entre, eso fue en El Nuevo Día, el día... Perdón, sí, tienes toda la razón. Siempre me corriges de igual manera y tienes toda la razón. Es El Nuevo Día del 30 de agosto en la página 51, es decir, de ayer. Yo creo que el apellido de Edison Avilés es Delis. Delis. Edison Avilés Delis. Él es el presidente del negociado de energía, de la Comisión de Energía del negociado de energía. ¿Que tiene cuántos componentes? ¿Te acuerdas que estuvimos allí como 5 o 6 personas? Son 5 comisionados. 5 comisionados. Él y 4 más. Sí, yo leí el artículo y me parece que es una admisión de que, aunque el negociado de energía aprobó un plan integrado de recursos, y él hace referencia a los costos que se estudiaron en el plan integrado de recursos, plantea que el plan integrado de recursos se fue por la línea que también se fue gente del PR100, del estudio que hicieron los federales, y es que en Puerto Rico la energía renovable, ellos están contando con las fincas solares y la establecimiento de baterías a gran escala. Y en el plan integrado de recursos presumieron unos costos que cuando lo hicieron le señalamos, esos costos no son los correctos, porque tú nunca has podido hacer un parque solar a esos costos. Siempre el que te cotiza de menos, te engaña y después te lo sube. Ese ha sido el patrón. Y eso mismo es lo que está pasando. Y él no entra en todos esos detalles, ¿no? Pero hace unas... admisiones. Sí, usa un lenguaje que indica que está admitiendo que ellos fallaron en los costos y que ahora todos los generadores en manos de Genera están fallando y que según Genera, pues esos generadores no tienen arreglo y que hay que invertir en máquinas que queman combustible fósil. Y, bueno, imagínate tú que van a quemar, pues van a quemar metano porque eso es lo que venden Infortres. Pero es un poco en esa línea, es la línea de que el negociado está vacunando a Edison, está vacunándose, está explicando por qué el negociado va a reculear
y en vez de seguir apostando a las renovables grandes, que es lo que ellos van a hacer, ahora van a dejar que se compren generadores que van a quemar metano. Y todo es basado en esta estructura que la conocemos muy bien nosotros, de crear una crisis. Tú creas una crisis, tú fabricas una crisis y entonces después dices, mira, aquí está la solución a la crisis. Claro, casi siempre la solución a la crisis es un producto que lo vendo yo. Y eso es lo que estamos viviendo. Y claro, New Fortress es la matriz de Genera. Y New Fortress, el negocio de New Fortress es vender gas. Exactamente. Así que tienes a Genera aquí en Puerto Rico con el interés de vender gas, a pesar de que la política pública de Puerto Rico son las energías renovables, y el negociado de energía se supone que haga decisiones a favor de esa política pública, y lo que está diciendo este señor es que no vamos a seguir nuestro deber ministerial, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, sino que vamos a darle bandejas de plata a Puerto Rico, a Genera y a New Fortress para que venda combustibles fósiles que no hay aquí en Puerto Rico. Y usa un lenguaje bonito y explica cosas, pero no en el fondo eso es lo que es. De hecho, ahí hay otro señalamiento interesante del uso de tecnología de almacenamiento. Él sí habla de que hay un proceso corriendo en el negocio de energía para hacer almacenamiento. El detalle es que, y nosotros estamos de acuerdo en poner el almacenamiento en control del operador de red, pero nosotros en los análisis que hacemos en la universidad vemos que el mejor sitio para ubicarlo es en las subestaciones del sistema eléctrico y en cantidades pequeñas. Estamos hablando de 3 megavatios en cada subestación, 1.200 megavatios en todo esto. Con eso los beneficios son enormes en aumento de confiabilidad, en disminución de consumo de combustibles fósiles, en integración de renovables distribuidas. Ellos hablan de números menores, 400 megavatios, y es en sitios de generación con fósil. Claramente es para llenar la batería quemando combustible fósil. ¿Me entiendes? Porque la gente se confunde. No, van a poner baterías. Sí, pero cuidado. ¿Dónde las van a poner? ¿De qué tamaño son? ¿Y con qué voy a llenar esa batería? Nosotros decimos, llénalas con el sol del techo de las casas. Llénalas a la hora del mayor sol. Y las usas por las tardes para evitar el pico nocturno. Eso tiene muchos beneficios. Eso lo hemos estudiado mucho. Pero distribuido, que es importante. Aquí tú dijiste algo importante, distribuido. En Puerto Rico hay unas 400 subestaciones que si lo ubicas distribuido, y no, lo de los 3 megavatios en cada subestación es una simplificación. O sea, si tú estás hablando de las subestaciones que están en Bayamón, allí probablemente debes poner 8 en cada subestación porque la densidad de carga es mayor, etcétera, ¿verdad? Pero eso es un ajuste fino que viene después, en la segunda etapa del estudio. Pero lanza muchas cosas en ese documento, en ese escrito, Edison. Entonces un poco mezcla las verdes con las maduras. Tú sabes, está New Fortress y el gas, y entonces también habla del almacenamiento, que estamos de acuerdo con él, pero no necesariamente estamos de acuerdo con él en la forma que lo están planteando hacer. Y es importante en todo este detalle recordar que Jennifer González es cabilera del gas en Puerto Rico. Completamente. Sí. Entonces habla de un plan integrado de recursos que ya mandó a hacer a Luma, y Luma no hizo el plan y le dieron una oportunidad para el año que viene. Luma contrató a un antes era Siemens. asesor. Sí, el del anterior fue Siemens. Ahora Luma contrató a Black & Veatch para que le haga el plan integrado de recursos. Que la última presentación que dio el negociado Black & Veatch era bastante tétrica en términos de lo que presumían un montón de cosas que sabemos que no son ciertas. Nadie sabe quién le está suministrando los datos. No lucía muy bien la presentación del consultor que está cobrando bueno para hacer ese estudio. Una pregunta. ¿Por qué la contratación del consultor que va a hacer este estudio la hace Luma, aunque la vamos a pagar nosotros de todas formas, porque todo lo que gasta Luma uno lo paga el pueblo? Pero Energía Eléctrica, la corporación pública todavía existe, y fue quien contrató antes a Siemens para hacer el plan anterior, y es la que sigue siendo responsable. Luma es un operador del sistema, igual que Genera es un operador de la generación. ¿Por qué el contrato no lo decidió y no recibe la asesoría Energía Eléctrica en vez de Luma? Porque ese excelente contrato que hizo AFAF con Luma le pasó todos esos poderes.
Luma es el agente que representa a la Autoridad de Energía Eléctrica delante del negocio de energía. Te lo voy a repetir. Luma es el agente que representa a la Autoridad de Energía Eléctrica frente al negociado de energía. Eso suena como a la Junta de Control Fiscal representa al pueblo de Puerto Rico ante los tribunales. Es idéntico. Sí. Porque esa es obra de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal le echó la bendición y le cantó loas a esa basura. Eso incluye la preparación del presupuesto. Presupuesto que típicamente por años lo hacía la autoridad. Segundo, le pasó también aquella cosa que tienen en Monacillo, que es una pantalla grande, altamente técnica. El Centro de Control Energético. Centro de Control Energético. Todo eso de la autoridad pasó a manos de Luma. Luma, cuando entró allí, la gente se asombró, porque nunca había visto una cosa así, yo creo. Bueno, en realidad también le pasó el asunto de la facturación a los clientes, que no estaba como una de las obligaciones de Luma. También le pasó el asunto de la compra de combustible, la repartición de los dineros para comprar los equipos y para comprar los materiales. Todo eso lo recibió Luma, a pesar de que Luma, quizás algunas de esas cosas no estaban en el contrato, pero Luma ciertamente lo ha estado ejerciendo por los pasados 3 años y fallando en todas y cada una de ellas. Le entregó hasta la compra de los tornillos y los alicates. Al día de hoy, 3 años dentro del contrato, más de 3 años, todavía no han completado un proceso para separar las cuentas de Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera. Está todo mezclado. Entonces, es un problema enorme, porque yo voy a comprar lo que sea. Genera necesita filtro, y Luma necesita aisladores, y Energía Eléctrica necesita algo para la hidroeléctrica. Pues Luma decide a qué hora, o sea, quién va primero y quién va después, y las prioridades las pone Luma. Entonces, no se puede trabajar de esa manera. Y entonces Luma no tiene el personal, la separación de cuentas es terrible. Los industriales se quejan de que ellos mandan un pago por una cosa, Luma lo echan en otra cuenta, y entonces aparecen deudores en la primera y no en la segunda. Es un desastre. Bueno, creo que hemos dicho razones suficientes por las cuales cuando usted vaya a la votación de noviembre, debe usted considerar muy seriamente si nosotros queremos seguir auspiciando a todos estos que son defensores a la traga de Luma y de Genera, o si nosotros queremos votar por personas que vayan a ser más leales a las necesidades de Puerto Rico. Pero vayamos entonces al asunto ambiental. Lo que nos queda de la discusión sobre estas propuestas de gobierno que tienen los diferentes partidos. Juan Carlos. Sí, pues llevamos 2 semanas discutiendo la propuesta de los partidos en asuntos ambientales y quedaba por discutir las partes en donde coinciden el Partido Popular y el Partido Independentista en ciertas propuestas, que son básicamente 2. Una de ellas es la protección de terrenos de alto valor ecológico y otra es lo que llaman soberanía alimentaria. Recordando que mientras Patria Nueva ha sido actualizado en el año 2024, la plataforma de gobierno del Partido Popular pues no ha sido actualizada todavía y tenemos la del 2020. Y en relación a la protección de terrenos de alto valor ecológico, el Partido Popular propuso subirlo de un 16%. Ahora mismo el 16% de los terrenos de Puerto Rico son protegidos como de alto valor ecológico. Pues propusieron subirlo a 25% para el año 2025, para el año que viene. Resulta que todavía sigue siendo 16%. Y el PIB propone ahora que para el año 2033 suba a un 33%, ¿verdad? El PNP no tiene nada de eso en su propuesta, y tampoco vimos nada de eso en el proyecto de Dignidad. Tampoco hay nada específico en relación a eso al Movimiento de Victoria Ciudadana. La propuesta de Victoria Ciudadana se supone que salga una nueva para el año 2024 ahora, el 1 de septiembre, mañana, te aprueben una, sí. Y el PNP debe estar aprobando uno para el 15 de septiembre. El Partido Popular, estamos esperando a ver cuándo es que van a aprobar uno. En el 2020 aprobaron, lo aprobaron el día 30 de octubre, o sea, apenas una semana antes de las elecciones.
En cuanto a soberanía alimentaria, Perdona, Ajá. no, pero que en la parte de lo que ya has dicho, Sí. que estaba en el programa del Partido Popular del 2020, mientras han estado dirigiendo con el control del Senado y de la Cámara, no se ha sometido legislación para nada de eso. no, y entonces precisamente en cuanto a soberanía alimentaria, iba a decir ahora que en el 2020 el Partido Popular propuso integrar un programa que ellos llaman Agrofuturo 2030 al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez para llevar la seguridad alimentaria al máximo de su capacidad. Entonces estuve buscando en el Senado de Puerto Rico a ver qué se había hecho en relación a eso y se radicó en mayo de 2021 el senador Albert Torres, que es el que presidía la Comisión de Agricultura en el Senado, o la preside todavía, radicó ese proyecto. Sin embargo, ese proyecto pues fue a vista pública en agosto de ese mismo año y de ahí no pasó. Pero era un proyecto que se veía detallado, sospecho que era el proyecto del Senado 393. Proyecto del Senado 393, que quiera buscarlo. Y el título de el tema era sobre seguridad alimentaria para Puerto Rico y cómo maximizar esa producción agrícola para nuestra propia alimentación. Sí, crear el programa Agrofuturo 2030, que proponía una reorganización en el Departamento de Agricultura, entre otras cosas, le estaba transfiriendo a la Autoridad de Tierra el programa de fincas familiares. Yo no sabía que eso existía. Y también le estaba transfiriendo a la Autoridad de Tierra la titularidad de los terrenos que están bajo la Corporación de Desarrollo Rural. Y entonces creaba la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias para implementar todos los programas de servicio a los agricultores. Esto era con el fin de facilitarle los trámites a la agricultura, de las ayudas que da el gobierno en cuanto a agricultura, y dejar entonces al Departamento de Agricultura principalmente como una institución de fiscalizar el cumplimiento con las leyes y los reglamentos. Y entonces creaba este proyecto Agrofuturo 2030, que tenía como principales objetivos sustituir las importaciones. Porque una de las cosas que decía, que a mí me llamó la atención, es que ustedes saben que ahora mismo en Puerto Rico se produce solamente el 15% de los alimentos que consumimos. Para los años 60, eso no hace tanto tiempo, se producía el 40% y ya estaba reduciéndose drásticamente. ¿Okay? Entonces promueve sustituir las importaciones de alimentos de alimentos importados, obviamente, por alimentos locales, ¿verdad? Y entonces rescatar los llamados mercados institucionales, tales como los comedores escolares, para que el producto local se venda allí. Yo recuerdo cuando estaba de gobernadora Cilia María Calderón, y hubo un esfuerzo bien grande en esa dirección. Entonces también establecer el mercado familiar, algo que ellos llaman el mercado familiar, y establecer iniciativas con el sector de distribución de alimentos para que ellos aseguren de que si el producto existe en Puerto Rico, no sea desplazado en los puntos de venta por importaciones. Eso es algo que eso habría que ver cómo es que ellos van a lograr eso, ¿verdad? O lo lograrían, porque pues Puerto Rico ahí no controla. Sería bueno que tuviera un poquito de soberanía, ¿verdad? Porque en estos momentos, bajo la colonia, y al igual pasaría en la estadidad, pues estaría la ley de ¿cómo se dice? El comercio interestatal estaría violando la cláusula de comercio interestatal si pone impuestos, que esto sería lo que típicamente los gobiernos hacen. O sea, tú no quieres que vengan de afuera a sustituirte el producto que tú estás produciendo, pues lo que hace es que le ponen impuestos a eso que viene de afuera. Ajá. O educas a tu población para que consuma lo que tú produces en tu país. Sí, eso sería ese mecanismo es extraordinariamente valioso porque tú lo puedes hacer desde los niños pequeños hasta los más adultos. Pero eso, frente al asunto del problema colonial de Puerto Rico, pues eso se mira un poquito complicado. Sería izquierdista o algo por el estilo, ese tipo de propuesta, pero también es que las diferencias de precio, a falta de esa capacidad de ponerle arbitrio para proteger la producción local,
las diferencias de precio cuando hacen el dumping en productos agrícolas es increíble. O sea, el huevo local puede estar costando 4 veces lo que te cuesta el otro, el importado de Estados Unidos, porque el de allá es el que le sobró y lo mandaron para acá. Y el de aquí tiene todos los controles federales para la producción, sin ninguno de los incentivos federales que le dan a los agricultores allá. Así que si uno no tiene el control político de cosas como esa, pues tampoco logra adelantar políticas de soberanía alimentaria. Sin soberanía política no va a haber soberanía alimentaria tampoco. En un punto de comparación de lo que señala Juan Carlos, el 16% de las tierras están protegidas para agricultura. En Puerto Rico el uso agrícola es como un 19%, yo no creo llegar al 20%. O sea que del 19 que se usa, 16 son porque están protegidas. O sea, realmente el uso, vamos a llamarle comercial, ¿verdad? O el que se suma por punto es bien bajo, 4%. En comparación, el uso de tierras para producción agrícola en República Dominicana excede el 50%, lo mismo en México. En España es más del 50%. Los países que mantienen la capacidad para alimentar su población tienen un porcentaje alto de uso de su terreno para producción de comida. La producción de alimentos es fundamental para la seguridad de un país. Pero a nosotros en la colonia, ¿verdad? La idea es que seamos dependientes y por lo tanto la agricultura es echada para un lado. Juan Carlos, nos quedan 30 segundos posiblemente. Bueno, sí, podemos decir que lo que propone el Partido Popular en cuanto a ¿verdad? Si nos dejamos ya por ese proyecto de ley que no progresó, pues algo que se ve bien positivo. También tiene unas ayudas también precisamente para los agricultores a través de los municipios, de un banco agrícola, de un programa de industrialización de la agricultura, del establecimiento de empresas conjuntas entre agricultores, procesadores y distribuidores, utilizando las cooperativas de crédito como fuente de financiamiento. O sea, que es algo bien pensado que yo creo que tendría bastante éxito, ¿verdad? El problema es que se presenta. No lo empujaron. Ese es el problema, que se presenta y no lo... Tienen buenas ideas, pero y cosas que se podrían hacer, por lo menos muchas de ellas. Pero no vemos la voluntad política para entonces pensémoslo de la siguiente manera. Tenemos la posibilidad de puertorriqueños en todos los partidos dispuestos a trabajar por un Puerto Rico. Aunemos esfuerzos en esa dirección. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Esta radioemisora y su personal no necesariamente